estudiando el fármaco y su ciclo vital, ¿verdad? Luego han ido a estudiar todo lo que son los métodos, criterios y principios de la farmacoterapia. Es decir, el fármaco como elemento fundamental en la formación de terapeutas de la medicina alopática, que es la que están ustedes estudiando. Entonces, esto está hasta tenemos leyes en este país en la que se establece claramente las responsabilidades del médico en términos de utilizar químicos en la solución de problemas. Me imagino que todo esto ya ha sido mencionado y luego han entrado a ver lo que es la farmacocinética. Y la farmacocinética tiene que ver con lo que nuestro organismo hace con todas las sustancias que entran a nuestro cuerpo. Un pedazo de arroz, un pedazo de carne o un fármaco hacen exactamente lo mismo. Se absorben, se distribuyen, se metabolizan y se excretan. Y han visto que esto es un proceso que depende de muchas variables. Y esas variables pueden cambiar en diferentes constituciones, en diferentes composiciones de envases biológicos. Puede depender de la edad, del sexo, de estados fisiológicos, estados patológicos, etc. Entonces, hoy, cuando hable de individualización de la farmacoterapia, sobre todo me voy a referir a todas estas variables farmacocinéticas que hacen que los individuos presenten esa variabilidad biológica a la respuesta farmacológica. Y vamos a ver a comenzar a ajustar algunos detalles para tratar de hacer una farmacoterapia individualizada, asegurando el efecto farmacológico, obviamente, dentro de lo que es la eficacia y la seguridad. La farmacodinamia, que era el próximo paso después de la farmacocinética, que también han terminado de estudiar, también puede ser motivo de alteraciones o respuestas alteradas al fármaco, pero lo hace con mucho menos frecuencia que las variaciones debidas a una farmacocinética individual. ¿Ya? Ahora vamos a empezar. Ya los he puesto en contexto, saben dónde nos estamos moviendo y qué es lo que esperan ustedes seguramente escuchar hoy. Las respuestas de la población no son las mismas con el mismo fármaco o la misma dosis. Pues hay una serie de aspectos que pueden modificar la respuesta farmacológica. Y esto de la individualización de la farmacoterapia es un tema actual, es un principio fundamental de la práctica médica y de la farmacológica. Y vamos a ver el día jueves la farmacogenómica, que es, ya estamos hablando de fármacos hechos a medida de ciertos pacientes. Las alteraciones de la respuesta pueden deberse a varios aspectos, a fisiológicos. Hay aspectos fisiológicos pues que dependen de aspectos genéticos. El ser hombre, el ser mujer, el embarazo, el niño, el anciano. Son aspectos fisiológicos, pero obviamente en ellos cambian muchas cosas que van a alterar las variables genéticas y vamos a tener respuestas farmacológicas muy diferentes. Los grupos etarios, las patologías, sobre todo de los órganos emultorios, el hígado y el riñón, son los que determinan muchas de las condiciones cinéticas de nuestro organismo.
Y cuando estos órganos están enfermos, obviamente que vamos a tener respuestas diferentes. Y el tema genético, que es la parte que ahora se está moviendo mucho en todas partes del mundo, para tratar de hacer fármacos a medida de la genética de ciertos grupos de personas o personas solas, no necesariamente grupos, ¿no? Les han hablado, cuando han hablado de la farmacoterapia razonada, que hay uno de los componentes que es la farmacoterapia orientada al paciente. Cuando uno hace el diagnóstico de una patología, a continuación, lo que tiene uno que hacer es determinar o estudiar o ver cuáles son los objetivos terapéuticos. Y los objetivos terapéuticos normalmente son de dos tipos, orientados a la enfermedad y orientados al paciente. Los que son orientados a la enfermedad son técnicos. Nosotros decimos, el paciente tiene una hipertensión arterial idiopática, estadio 1, sin daño de órganos blancos, por decir. Ese es un diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el objetivo técnico? Voy a bajar la presión arterial a valores de menos de 40-90. Eso no lo voy a discutir con el paciente. Eso es para mí. Ese es mi objetivo terapéutico. Y voy a buscar fármacos que logren ese objetivo en el paciente. Pero al paciente, ¿qué le va a interesar? Escuchar los objetivos orientados a él. Tú le podrás decir que vas a reducir la morbimortalidad, que le vas a evitar la muerte, vas a evitar que tenga infartos, infarto cardíaco, mesentérico, accidente cerebrovascular, bla, bla, bla. Todas las complicaciones que podrían surgir de esta enfermedad progresiva. Entonces, esos objetivos que son asociados a una fisiopatología y a un mecanismo de acción del fármaco, un efecto farmacológico, son normalmente cosas explícitas, pero hay un objetivo implícito en la farmacocinética. Es decir, lo que vamos a pretender nosotros para lograr el efecto ese va a ser concentrar el fármaco dentro de una ventana, dentro de un margen terapéutico. El fármaco debe oscilar en el plasma del paciente en niveles que no sean subterapéuticos ni tampoco tóxicos. Y si logramos esa oscilación, vamos a lograr el efecto. Este gráfico es de un simulador que yo utilizo en la práctica, no sé si todos lo ven, pero es un simulador farmacocinético. Y las variables que yo le he puesto aquí alrededor, miren, desde que elegimos el fármaco y lo administramos al paciente, aquí está la administración, la absorción, la distribución y la excreción. ¿Qué vamos a lograr? Una concentración plasmática estable. Esto se tiene que estabilizar. Y cuando se estabiliza la concentración en el plasma, vamos a tener el efecto farmacológico que estamos queriendo lograr. Y para lograr este efecto farmacológico debe estar dentro del margen terapéutico. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esta concentración plasmática puedes no lograr, o puedes irte a lo tóxico, o puedes irte a lo subterapéutico, porque estas variables pueden diferir de una persona a otra. Por eso es que decimos que vamos a individualizar la farmacoterapia. Los aspectos o factores que generalmente se consideran cuando hablamos de individualización son pues todas las alteraciones que podrían suceder en la absorción, distribución, metabolismo, excreción, que tienen que ver con factores inherentes al individuo, que son genéticos, su peso corporal, su composición, la función hepática, renal. Las interacciones farmacológicas tienen que ver ya con la gente vieja generalmente que usa más de un medicamento. A los 60 años la mayor parte de la gente usa más de 2, 3 medicamentos. Hay gente que usa hasta 10. Entonces las posibilidades de interacciones son enormes y estas interacciones también pueden alterar el efecto y tu objetivo terapéutico.
los estados fisiológicos, especialmente el embarazo y la lactancia, y el polimorfismo enzimático, que tiene que ver con la genética. Entonces, estos son los aspectos que vamos a ver. Y vean los factores que pueden alterar o cambiar o modificar los efectos de los fármacos. Tienen que ver con la cinética. Tienen que ver con el peso del paciente, la dosis, la vía de administración, la distribución, bla, 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 bla. Entonces, todos estos factores hacen que el individuo responda único, de manera única, no es igual al otro paciente. No hay un medicamento con una dosis y una vía estándar para todos. Eso ha sucedido antes, por ejemplo, con los niños. Se hacían traspolaciones de dosis a esa población infantil y se han matado demasiados niños en este planeta. Porque no respondían a una dosis adulta para un niño era pues mortal, ¿no? Ahí las interacciones farmacológicas pueden alterar aspectos de la farmacocinética e incluso de la farmacodinamia. Ya han visto ustedes las competencias por receptor, los antagonistas, no citocompetitivos, no competitivos, irreversibles, etc. Y la mayor parte son alteraciones en la distribución, en la excreción, en el metabolismo. Pueden alterar el metabolismo de un fármaco y impedir que otro sea metabolizado. Y lo que vamos a tener son intoxicaciones no voluntarias, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta siempre, hay que hacer una historia farmacológica siempre que vamos a usar fármacos porque podemos estar incurriendo en algún problema de interacción entre ellos. Lo genético es determinante. Nosotros hemos sido armados de tal forma que nuestro organismo tiene toda una codificación genética para nuestro desarrollo. Nuestra constitución genética determina todas nuestras características, ¿no? El sexo, edad, embarazo, ritmo circadiano, todo lo que nos pasa como personas está determinado por lo genético. Hasta la función de los órganos y cómo nos enfermamos. Todos los órganos tienen que ver con la genética. El funcionamiento hepático, gastrointestinal, cardiovascular, bla, 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 bla. Incluso en la enfermedad y nuestra respuesta a los fármacos tiene que ver con nuestra constitución genética. Muchas de las enfermedades tumorales, inmunes, etcétera, tienen que ver con lo genético. Y el ambiente y el estilo de vida pueden haber tu genética. Y tu genética también puede llevarte a ciertas adicciones de fármacos, etcétera. Tu ocupación, los ejercicios, la dieta tiene que ver con tu constitución genética. Entonces la genética está metida en todo lo que es nuestro funcionamiento y comportamiento. Y obviamente tiene que ver con las respuestas a los fármacos. Y no solo la genética, porque aquí ya entra la fisiopatología, la constitución, el ambiente, todo. Y va a alterar sobre todo la farmacocinética, la disposición del fármaco en nuestro cuerpo. Y su concentración y esa relación temporal que tiene con la farmacodinamia. El efecto, la eficacia, o vamos a volverlo, el efecto va a ser adecuado o podemos ir a la toxicidad o a lo subterapéutico. Y esto va a estar determinado por variables, pues, de tipo genético. Entonces voy a empezar hablando de la primera, del tema que van a ver toda la vida. En este planeta, si vamos a mantener la vida, la vamos a seguir transmitiendo, es a través de la reproducción. Y mujeres embarazadas va a haber siempre alrededor nuestro. Y durante el embarazo hay muchas situaciones en las que requerimos utilizar fármacos. Entonces vamos a ver qué cosas cambian en una mujer. Es un estado fisiológico, pero van a ver ustedes los cambios que existen y que hay que tomar en cuenta cuando se está prescribiendo a una persona que está embarazada. Van a haber alteraciones fisiológicas, cardiovasculares, respiratorias,
en la composición del plasma, las actividades enzimáticas, hepáticas, la filtración glomerular y hasta cambios gastrointestinales que pueden afectar estos aspectos que ya los conocen de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces vamos a ir viendo uno por uno de estos. A nivel del sistema cardiovascular, tres cosas pasan básicamente en una mujer que está embarazada. Hay un aumento, una expansión del volumen plasmático, hay un incremento del gasto cardíaco y cambios en el flujo sanguíneo. Vamos a ver a qué se... Miren, pueden llegar una mujer embarazada, puede tener entre 1,2 litros y 1,600 litros por encima de una mujer no embarazada a las 32 semanas de embarazo. O sea, aumentan casi, digamos, 1,5 litros más su volumen plasmático. Esto está hablando de que vamos a necesitar más fármacos para concentrar el fármaco en el plasma, ¿no? El gasto cardíaco sube hasta un 50%. A las 8 semanas está casi 50% más de gasto cardíaco. Hay un incremento del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. Normalmente la frecuencia cardíaca aumenta muy tardíamente, pero el volumen latido es muy temprano, aumenta al comienzo, muy tempranamente en el embarazo. O sea, vamos a tener una distribución mucho más ágil también. Los flujos alterados regionales, va a haber incremento en muchos órganos, el útero especialmente, donde se está produciendo el desarrollo embrionario, es demandante de energía, de mayor irrigación. El 20% del gasto cardíaco se va al útero. Hay un incremento de flujo renal, hay un incremento de flujo en la piel, hay un incremento del flujo en las mamas se ponen turgentes, aumentan de volumen, hay necesidad de mayor irrigación. Y hay una disminución del flujo en el músculo esquelético. Las mujeres embarazadas muy difícilmente mueven, tienen dificultades a nivel muscular. ¿Por qué? Porque no están perfundiendo de manera normal. Hay cambios respiratorios. Normalmente una tendencia a la alcalosis respiratoria, un pH de 7,44 y un baja presión del CO2 en sangre. Ya podrán imaginarse, si han entendido en la teórica y en la práctica, han estudiado lo que es el pKa. El pKa es un pH en el cual los ácidos y bases débiles están en un equilibrio, ¿no? De sus formas iónicas. Entonces, si una persona tiene un pH más alcalino, entonces obviamente que el estado iónico de ciertas sustancias se va a alterar. Fármacos que van a estar mucho más liposolubles que lo que normalmente solían estar cuando el pH era más bajo. Entonces, obviamente que va a haber alteraciones también en la distribución, en la eliminación del fármaco. La albúmina en el tercer trimestre desciende ligeramente. Esto puede significar un transporte inadecuado de cierto tipo de fármacos que para llegar al lugar de acción necesitan de la albúmina. Esto es relativamente no muy notable o de tomar en cuenta, pero hay que pensar siempre que si una mujer en el tercer trimestre sufre una fractura, una quemadura y necesita antibióticos, y esos antibióticos necesitan albúmina para transportarse, hay que estar pendientes de esto. Puede ser que haya un fracaso terapéutico, entre comillas, que no hay una respuesta adecuada al medicamento porque no va a llegar a la zona. Los cambios en la actividad enzimática. Estos cambios parecen estar relacionados a los cambios hormonales. ¿No? La progesterona, por ejemplo, inhibe a la demetilación. Entonces, los fármacos que van por una demetilación no van a ser metabolizados porque van a estar inhibidos por la progesterona. Y esto puede ocasionar una acumulación tóxica en la sangre de la mujer. La citocromo P13
3 a 4 que hace hidroxilación, por el contrario, aumenta su actividad en el embarazo. Entonces, los fármacos que van por esta citocromo, por este sistema de oxidación, la hidroxilación, van a tener una vida media acortada. Se van a metabolizar más rápido y seguramente se van a eliminar más rápido también. Y puede ser que no logremos una concentración plasmática como esperábamos. La filtración glomerular, la depuración. Vean los niveles de depuración, es decir, va incrementando hasta que en las semanas más o menos entre 15 y 18 se produce una notable elevación de la depuración renal, que se mantiene durante todo el embarazo, hasta que después en el periodo perinatal recién comienza a normalizar. Entonces hay también una tendencia a una depuración renal más acelerada. Entonces miren, todas las variables que hacen que nosotros logremos una concentración plasmática estable se nos mueven desde la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción en una mujer que está embarazada, ¿no? Los cambios gastrointestinales, disminuye la acidez gástrica. Hay un retraso en el vaciamiento gástrico, esto por lo mismo, es un problema mixto hormonal y de compresión además. El feto ya va creciendo y va comprimiendo el estómago hacia arriba y hay un vaciamiento más retrasado, puede haber hasta reflujo gastroesofágico, ¿no? Y hay un incremento en el tiempo de tránsito, es decir, desde que entra un alimento por la boca y los restos salen a través del ano, el excremento, pues el tiempo se aumenta muy considerablemente. El tránsito intestinal está muy prolongado. Entonces, cuando una mujer ya ha ido por el parto, en el momento periparto, normalmente hay un incremento del gasto cardíaco. Va a haber cambios, comienzan a haber cambios en el flujo sanguíneo, ya no hay el embarazo, ya no está el feto, la placenta sale, ¿no? Hay contracciones uterinas y cambios. Incluso algunos autores hablan de que hay cambios farmacodinámicos. Algunos receptores localizados a nivel pélvico, vejiga, útero, etc., se hacen poco reactivos, pero no hay un consenso. Por eso pongo interrogado acá, porque realmente no he encontrado evidencia clara de que esto suceda. Hay algunos autores que mencionan que sí puede haber esto. Las consideraciones postparto, pues hay que mantener, aquí se mantiene normalmente incrementado el gasto cardíaco. Esto hay que tener en cuenta. Hay incremento de la filtración glomerular, hay mayor diuresis. No se olviden que hay un aumento increíble de peso, hay el feto comprimiendo la pelvis, el retorno venoso se demora, hay edema en extremidades. Entonces, una vez que ya no existe nada de esto, comienza a haber una movilización de líquidos, ¿verdad? Y obviamente va a haber diuresis, empieza la lactancia. Y en este periodo postparto puede haber mayor variabilidad incluso que en el embarazo. También hay que tener en cuenta esto. En el embarazo, cuando se usan fármacos, uno de los riesgos más grandes es la teratogénesis, es el dañar al feto. Y algunas veces se daña al feto y a la madre. Las recomendaciones en general es que una mujer embarazada no debería recibir ningún fármaco, a no ser que el análisis de riesgo-beneficio nos lleve a la obligatoria necesidad de usar fármacos en una mujer. La teratogénesis
para que se produzcan los principios que rigen la teratología. Es que primero, el teratógeno, el fármaco que va a producir alteraciones, normalmente lo hace con especificidad. Es decir, van a actuar sobre cierto órgano. Hay una relación totalmente demostrada entre dosis y el efecto. Debe ingresar al feto. Si un fármaco no pasa la placenta, no va a ocasionar nunca teratogénesis. Hay una zona, los efectos se van a producir teratogénesis siempre y cuando la fase del desarrollo en el que es expuesto sea la apropiada para que eso suceda. No siempre que se da un fármaco va a producir lesión, tiene que ser justo en el momento en el que se vuelve teratogénico. Van a ver ahora en unos gráficos. Y el genotipo de la madre y del feto obviamente que van a aumentar la susceptibilidad para que esto suceda. Entonces vamos a ver estos principios. Normalmente hay una especificidad, ¿no? Esta es la famosa focomelia producida por la talidomida, extremidades, tanto superiores e inferiores, que no se desarrollan. Decíamos que los teratogénicos tienen que ser específicos. Hay un rango en el que se dan los fármacos en los que no hay efecto, el efecto teratogénico es corto y luego ya existe letalidad del feto o también de la madre. Y todo está en función a la dosis y al tiempo en que se da. Tiene que entrar al feto o de otra manera, si se queda en el plasma de la madre o en el espacio celular, no va a pasar nada. Si se queda en la parte materna, no hay teratogénesis. Tiene que entrar al feto. Hay un periodo de todo o nada. Y es este gráfico en el que quiero que ustedes observen. Si vemos las semanas aquí, durante la primera y la segunda semana normalmente no hay ninguna lesión. Los daños estructurales están en rojo. El sistema, este es el sistema nervioso central. Vean, desde la tercera semana hasta la quinta, sexta semana, ciertos medicamentos van a producir alteraciones estructurales en el sistema nervioso central. Después de este periodo, solo podrán haber alteraciones funcionales. No es que no van a producir daño en el feto, lo van a producir, pero ya no es estructural porque ya el embrión se ha desarrollado. Lo que van a producir son ciertas alteraciones en el desarrollo, pero más que todo de tipo funcional. Y así, veamos, hay fármacos que van a actuar en diferentes periodos, produciendo alteraciones en el corazón, alteraciones en las extremidades superiores, inferiores, alteraciones en los ojos. Pero en algunos de ellos después ya no hay. Miren, el sistema nervioso central, los ojos y los dientes son los que por lo general van hasta más allá, al igual que los genitales externos. Después, la mayor parte de las lesiones se producen hasta, digamos, la 9ª semana. Hasta la 9ª semana es donde vamos a tener alteraciones estructurales, mucho más que funcionales que son después. El genotipo de la madre, pues, y del feto, esto va a aumentar la susceptibilidad, ¿no? En mujeres que fuman, pueden nacer niños con alelos atípicos. Y esto va a llevar a una serie de alteraciones metabólicas, etc. La disminución del riesgo fetal del síndrome alcohólico se ha visto en mujeres africanas, por ejemplo, que tienen una isoforma 2 de la dehidrogenasa alcohólica. Esta dehidrogenasa alcohólica es la que metaboliza el alcohol. Entonces, estas mujeres que son alcohólicas y tienen esta isoforma,
sus niños no van a tener ese síndrome fetal alcohólico. Esto significa que el alcohol y todos es un fármaco, ¿verdad? Una sustancia externa. No va a producir daño en cierto tipo de personas o va a producir, eso está determinado por su genotipo. Ahora, ¿cómo se produce la teratogénesis? Pues todos son teorías. No, la bioética impide hacer pruebas. No podemos hacer experimentos a ver cómo se puede alterar a un feto en el útero o destruirlo. No se puede. Todo son elucubraciones teóricas. La mayor parte de ellas malentendidas, ¿no? Y hay algunas implicaciones de tipo genética que vamos a ver. Por ejemplo, la talidomida, este es un fármaco que se ha usado para era una empresa alemana la que produjo este fármaco para combatir el vómito en las mujeres en el primer trimestre de embarazo. Y ha producido estas lesiones tremendas en las extremidades superiores e inferiores. Lo que se ha visto es que esta oxida el DNA en animales, ¿no? Que son susceptibles a la teratogénesis. Y se ha hecho un pretratamiento a los animalitos con atrapamiento de radicales libres. Y se ha evitado que se produzca o se ha reducido al menos de manera importante la embriopatía. Entonces, de aquí es que han salido algunas deducciones o hipótesis. Por ejemplo, que la talidomida lo que hace es producir un daño por oxidación mediante radicales libres del DNA. Dañan al DNA por radicales libres. Es hipótesis. En el humano no se pueden hacer, es más, ya no se usa la talidomida ni hay disponible. Ha sido una lección a nivel mundial. En todas partes del mundo ha habido problemas con esto. Cuando hay lactancia, los fármacos libres, los que no están unidos a las proteínas, tienden a ser transferidos a la leche, ¿no? Y sus concentraciones por lo general son mucho menores que las que están en el plasma. Y hay una interacción bidireccional, es decir, puede salir y entrar de los conductos mamarios. La unión a proteínas maternas, pues, va a afectar la concentración en el plasma, ¿verdad? La unión a las proteínas en la leche, la liposolubilidad del fármaco y factores físico-químicos de los fármacos que van a hacer que sea más fácil o menos fácil que los fármacos pasen hacia las mamas, hacia los conductos mamarios y a la leche. Entonces tiene que ver mucho con varios aspectos de distribución y de liposolubilidad. Los fármacos que están contraindicados durante la lactancia, como es obvio, antineoplásicos, supresores inmunológicos, alcaloides de la ergotamina, que producen vasoconstricciones severas que pueden producir daños hasta mortales en el niño, en el feto, el oro, el yodo, carbonato de litio, los radiofármacos, fármacos sociales, el abuso de alcohol, de tabaco, ¿no? Y ciertos antibióticos, pues todo esto tiene que ver con esto. ¿Cuáles son las recomendaciones en general de una mujer que esté embarazada o lactando? Los fármacos que son considerados seguros en el embarazo son generalmente también seguros en la lactancia. Los niveles sanguíneos se pueden monitorear en el feto y deben ser siempre subterapéuticos. Si se quiere ver si un fármaco está en el feto y queremos ver si puede producir teratogénesis, pues
debería estar siempre en niveles subterapéuticos. Hay una relación dosis-respuesta. Si está en niveles terapéuticos, en niveles altos, pues la posibilidad es enorme de que haya teratogénesis. Esta clasificación de los fármacos hecha por la Food Drug Administration de Estados Unidos, es la Administración de Alimentos y de Fármacos, pone letras. Ustedes van a ver embarazo A, embarazo B, embarazo. Hay una letra después de un fármaco que te dicen, este fármaco en relación al embarazo es A. ¿Qué significa? Pues que la probabilidad es mínima, que no se ha encontrado, no se ha demostrado que haya riesgo. Y así se va aumentando el riesgo hasta que la X dice que está totalmente contraindicado en el embarazo, que está totalmente demostrado que son fetopáticos. Y las posibilidades para un embarazo son enormes. Otro grupo en el que la fisiología también hace que la variabilidad biológica sea muy marcada es en los niños. La farmacopediatría, este grupo etario ha sido víctima durante muchos años de problemas que en su época, cuando empezó la farmacoterapia, que ha sido a los comienzos del anterior siglo, se pensaba que pues había que traspolar simplemente lo que se hacía en los adultos con los niños. Y así se ha matado mucha gente. En los niños, la composición corporal y sus órganos excretores, pues, son diferentes que el adulto. Y esto hace que haya una variabilidad, pues, importante en la respuesta a los fármacos. Y vamos a ver algunos aspectos que son remarcables en los niños. En la absorción, por ejemplo, el pH gástrico está muy elevado en los neonatos. Es muy ácido, de 1 a 2 de pH normalmente en un neonato. Esto va a facilitar la absorción de ciertas sustancias, que es favorable, pero también entorpece otras. La distribución es mayor, tienen mayor porcentaje de agua corporal que nosotros. El metabolismo y la eliminación están afectadas porque sus sistemas son inmaduros. Tanto las enzimas hepáticas como la función renal es inmadura. Entonces hay una tendencia a concentrar fármacos y a entrar en la toxicidad. Normalmente queremos que la administración de fármacos en este grupo etario sea seguro, eficaz, y hacemos algunos datos farmacológicos que son generados en los adultos, los traspolamos. No, pero en la actualidad esto es todo una ciencia. Las casas farmacéuticas ya nos indican la cantidad por kilo peso del niño que nosotros vamos a poder utilizar con seguridad. Antes era de ojo de buen cubero. Cada quien daba a los niños la dosis que creía que quería darle. En la actualidad, por suerte, esto ya no es así. Normalmente, la vía más común utilizada en los niños es la vía oral. Y esto puede estar influenciado por muchos aspectos que pueden alterar la absorción y la biodisponibilidad de un fármaco. Por ejemplo, la secreción del ácido gástrico, la motilidad gastrointestinal, la superficie de absorción. Cuando los recién nacidos pues comienzan a colonizar su colon, su intestino, y pueden haber cambios importantes en la flora bacteriana que van a alterar pues la absorción. Y las enzimas de metabolización en el intestino y el hígado. No se olviden que muchos procesos de metabolización empiezan en el intestino y están a cargo de bacterias. Y luego en el hígado, pues, los sistemas de la fase 1 y la fase 2, que son las encargadas de polarizar las sustancias para su eliminación.
En relación a la absorción, por ejemplo, en los niños, al nacer, miren el pH baja de 1 a 3 horas después de haber nacido, ¿no? Y luego ese pH sube hasta los 30 días y normalmente en 3 meses es más o menos como la del adulto. Esto nos da una mejor biodisponibilidad de penicilinas de los recién nacidos, es una ventaja, ¿no? Pero las demás sustancias sí pueden tener problemas. El vaciamiento gástrico está retrasado y es muy irregular en los recién nacidos y recién se normaliza entre 6 y 8 meses. La motilidad intestinal es irregular. Tiene que ver mucho con el tipo de patrón de alimentos, ¿no? Puede haber un retraso en la absorción y los niveles plasmáticos pueden estar afectados en términos de biodisponibilidad. El tránsito gastrointestinal puede estar incrementado, es decir, los alimentos van a pasar más rápido que lo que normalmente lo hacen en un adulto. La superficie de absorción puede ser mayor en los infantes y en los niños que en los adultos, porque en el adulto ya comienza a haber atrofia de las vellosidades, hay infecciones a repetición, los alimentos, el uso mismo del sistema digestivo va atrofiando su epitelio, las vellosidades y demás. Entonces la absorción puede ser mucho mayor en el intestino en los niños. La excreción de enzimas pancreáticas es menor en los recién nacidos, pero parece que esto no afecta. No se ha visto marcadas alteraciones en la absorción de fármacos por esta disminución de las enzimas pancreáticas, ¿no? La colonización, la flora pues cambia en el primer año pues de vida muchas veces y nos vamos adecuando a nuestro entorno con nuestra flora propia. En cada región tenemos una flora que nos permite vivir en el medio en el que nos desarrollamos. Y esto incluye el metabolismo, la absorción y el manejo de fármacos, incluso, ¿no? en nuestro intestino. En cuanto a la distribución, esta en los niños puede estar afectada por las propiedades físico-químicas de los fármacos, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, el grado de asociación a las proteínas y tejidos y la composición corporal. Los chicos pues tienen mucho más agua extracelular que los adultos y menos tejido graso. La albúmina, la distribución, el transportador masivo de fármacos, pues es el plasma con albúmina. Y la albúmina sérica y la concentración total de proteínas pueden estar disminuidas después de haber nacido, ¿no? Durante la infancia, llegando a niveles de adulto casi a 1 año de edad. O sea que durante el primer año hay que tomar muy en cuenta que la albúmina está disminuida. La unión con proteínas mejora la entrega de fármacos a los tejidos, ¿no? Si el fármaco no está unido a la proteína, entonces sí va a unirse rápidamente a los tejidos. Esto puede ocasionar que los niños tengan mucho fármaco libre en el plasma y pueda haber más efectos hasta tóxicos. En los adultos, el hecho de que esté unida a la proteína significa que va a ir poco a poco desprendiéndose de la albúmina para ser eliminada, para que entre a los diferentes tejidos y actúe. Pero en los niños, como no hay mucha albúmina, se entran directamente al fármaco libre y da rangos pues más altos de concentración plasmática y de efectos farmacológicos. Vean, los recién nacidos, por ejemplo, si los comparamos con los adultos, tienen menos proteína total, menos albúmina, tienen menos alfa-1-glucoproteína ácida y tienen menos albúmina. Bueno, la albúmina fetal está presente en los fetos, pero en los niños y en los adultos no. Y la globulina también es menos. Todo es menos, excepto esta albúmina fetal que no la tenemos ya desde niños hasta adultos. Y los niños ya cuando
dejan de ser recién nacidos, pues tienen toda la concentración proteica igual que un adulto. Esta es la composición. Miren, el agua extracelular en un prematuro, en un recién nacido, a los 4 meses, a los 24 meses, hasta que somos adultos, vean a qué se reduce. Y ellos tienen una gran cantidad de líquido extracelular. El intracelular, más o menos, se mantiene igual, aumenta un poco después. Y el tejido graso, que ellos no tienen mucho, en nosotros, en la gente adulta, ya aumenta. Entonces, la composición del cuerpo depende del estado fisiológico asociado al grupo etario al que pertenece el paciente. Y esto debe ser considerado cuando hablamos de la farmacopediatría. Es la composición. El agua total es mayor en los niños. Los liposolubles tienen un mayor volumen de distribución en los infantes, debido a que estos tienen, pues, poca grasa, ¿no? De la proporción de grasa corporal es diferente. En cuanto al metabolismo, la capacidad hepática para metabolizar es baja. Hay inmadurez. Los sistemas enzimáticos están inmaduros. Están, después de nacer, van a empezar a madurar. Esto en relación a la ingesta de alimentos, a los fármacos que ingresan, ¿no? Y por lo general es diferente al de los adultos. La conjugación, con glucurónidos, es bajísima al nacer, pero después la asociación con sulfatos es normal, pero no así con el ácido glucurónico. O sea, hay aspectos del metabolismo que son inmaduros y otros que son normales. La oxidación, por ejemplo, está reducida en relación a los adultos y la glucuronidación está reducida. Y normalmente, miren, 3 años tardan ellos en tener una glucuronidación parecida a la de un adulto. Y finalmente, la excreción renal en los recién nacidos, pues la función renal está limitada. El flujo sanguíneo es no muy alto y no pasa el 16% del gasto cardíaco, ¿no? Y los valores normales después ya en la vida, cuando tienen más de un año de vida, están ya entre 20 y 25% del gasto que va hacia el flujo renal. Un recién nacido a término tiene una filtración glomerular de 5 a 10 ml por minuto por metro cuadrado, que se va a duplicar a la semana de vida. Y la función secretoria tubular está también alterada en el momento del nacimiento. Y al año de vida se normaliza. O sea, no vamos a esperar una farmacocinética como la que se aprende, ¿verdad? En forma general. Hemos visto que en las mujeres, en los niños, la cosa es totalmente diferente. Entonces la depuración puede estar retrasada en los recién nacidos. Y también en los infantes, ¿no? Y de 8 a 12 meses es que más o menos se van a equiparar a los adultos. La depuración en los niños puede ser mayor que en los adultos. ¿Esto saben por qué? Porque hay una desproporción en el tamaño y la superficie corporal. Es decir, el tamaño de los riñones de los niños, pues, es casi del tamaño normal. El tamaño renal y la superficie corporal es más chica, entonces ellos depuran más rápido que nosotros por el tamaño corporal que tienen. Tienen un riñón que funciona como el nuestro, pero un cuerpo que es mucho más pequeño. Y para terminar la clase de hoy voy a avanzar un poquitito más de esto. Me van a permitir, por favor, y disculpen este problema que ha habido. Vamos a hablar de la farmacoterapia en la geriatría, donde la gente vieja tiene cambios que los hacen especiales. Hay alteraciones en la absorción, en la
distribución, el metabolismo y la eliminación. En la absorción puede verse levemente afectada la absorción, puede haber atrofia, velocidades, alteraciones, enfermedades en tu digestivo. La distribución, hay mayor grasa corporal y menos agua. Hay atrapamiento de fármacos en el tejido graso, puede haber recirculación, intoxicaciones. El metabolismo, la fase 1, puede estar disminuida, todo lo que es la citocromo oxidasa. Pero la fase 2 es intacta. No hay alteraciones. Y la eliminación renal puede estar reducida porque hay un deterioro vascular, arteriosclerótico, etcétera, que el flujo renal disminuye y obviamente la filtración y la excreción disminuye. La agenda para hablar de los dígitos, pues vamos a ver un panorama demográfico de la vejez ahora. No voy a avanzar todo esto, solo les estoy mostrando lo que voy a hablar, pero esto va a ser entre hoy día y mañana. El describir cambios fisiológicos que se asocian a la vejez, revisar los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos y discutir algunos términos de farmacoterapia en los ancianos. ¿A qué llamamos anciano o adulto mayor? A las personas que tienen más de 65 años. En Bolivia la expectativa de vida ha subido a 69 años. Hasta hace unos 5 años, debe ser, estábamos por 65 años. Ha subido porque hay mejor cuidado, hay gente más, la gente se cuida más. La alimentación, etc. El asunto es que ahora tenemos la expectativa de vivir 69 años. La mayor parte de los bolivianos, y después ya nos diezmamos, ¿no? El 12% de la población en Bolivia tiene más de 65 años. Y el 90% de estos usan uno o más medicamentos. O sea, una persona de 65 años va a tomar uno o más fármacos con seguridad. Hay personas que llegan hasta 10 o 15 fármacos. Y la terapia está con medicamentos de la gente adulta mayor. Tiene varios problemas que normalmente la podemos analizar desde 3 perspectivas. El paciente mismo, el personal sanitario y el medicamento. Cuando hablamos del paciente, pues normalmente esta gente tiene múltiples morbilidades. Los ancianos tienen muchas enfermedades y tienen que tomar muchos fármacos. Hay una falta de cumplimiento en los tratamientos y además errores en la administración que lo hacen común de su edad. Si ustedes tienen gente mayor en su casa, pues hay que hacerles recuerdo cuando tienen que tomar los medicamentos. A veces toman el medicamento equivocado, toman doble dosis, entonces, o no quieren tomar, dicen estoy bien, no quiero tomar. Entonces hay una falta de adhesión a la terapia o hay una terapia equivocada, errónea, por equivocación, ya sea por problemas visuales o por entendimiento. El personal sanitario no está preparado. En los hospitales y en ninguna postsanitaria, hospitales de tercer, segundo y postsanitarios, no hay conocimiento sobre la farmacogeriatría. Es igual por traspoblación, se piensa que se les tiene que dar exactamente igual que a un adulto joven. Y no es así. Los ancianos no funcionan igual que la gente joven. Y no está el personal preparado para manejar a la gente vieja. No hay información científica sobre los aspectos que están relacionados al uso de fármacos en esta edad. ¿No? El envejecimiento condiciona pues que una persona tome más medicamentos y esos medicamentos tengan efectos diferentes en su organismo. Bueno, los ancianos y los medicamentos son toda una historia. Y obviamente que las diferencias también son marcadísimas. Hay cambios fisiológicos que van a afectar la farmacoterapia.
Una mujer joven o un hombre joven, a diferencia de un viejo o vieja, pues un anciano tiene cosas totalmente diferentes. Las funciones fisiológicas que se alteran con mucha facilidad son los ojos, los oídos, el aparato respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, músculo esquelético y las condiciones psiquiátricas. Vamos a ver ojos y oídos y nos vamos demasiado. ¿Ya? En los ojos hay alteraciones visuales. Hay pérdida de elasticidad de los lentes, hay amareñamiento de los lentes, disminución de la respuesta pupilar y además condiciones relacionadas a enfermedades que afectan a la visión. La gente vieja puede estar con diabetes, con cataratas, glaucoma, degeneración macular y retiniana, etc. ¿Qué puntos de atención farmacoterapéutica merecen? Hay que pensar que un anciano tiene problemas en los ojos. Entonces, hay que usar de manera limitada agentes que comprometan la visión, como antidepresivos, antipsicóticos, antimaláricos, etc. Hay que usar medicamentos con diferente apariencia. Ellos no pueden reconocer un fármaco más que si es de otro color, de otro tamaño. Pero si todos se parecen, todos son blancos y todos tienen una ranura al medio, pues no vas a saber qué es lo que está tomando. Y cuando prescriben a un anciano, pues hay que hacerlo de una manera legible y sobre todo y mejor si usan mayúsculas. En los oídos hay alteraciones auditivas. La gente vieja no puede reconocer cambios de frecuencia y tampoco pueden hacer un procesamiento central de los mensajes auditivos. Hay un retraso. No entienden con facilidad, siempre preguntan qué ha dicho. Hay un retardo en esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que evaluar la audición antes de usar fármacos que sean ototóxicos, como los aminoglucósidos, los AINES, los diuréticos de ACE, etc. Y hay que dar instrucciones no solo verbales, sino también escritas. Y esta es una obligación nuestra, atender ese tipo de cosas en la gente vieja. Muy bien. Otra vez, disculpas por la demora, no ha sido problema mío, es un problema del Zoom, de la facultad que no me permitió ingresar, no sé por qué. Y nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche para seguir avanzando. Esto voy a acabar con la parte geriátrica y vamos a hablar después de las patologías renales y hepáticas y después la farmacogenómica. Y con esto termino este primer tema y la próxima semana vamos a hablar de autacoides o mediadores locales. Que tengan buena noche y gracias, chicos, por su atención. Hasta luego, doctor.